Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando aquí el programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no olvide, usted puede acompañar este y otros contenidos por nuestras redes sociales. Estos que están apareciendo en el cuadro. Si usted quisiera, puede apuntar la cámara de su celular para el cuadro, el código, y será dirigido para nuestra página en el YouTube, donde son colocados cultos diariamente a las 8 de la noche, contenidos para niños, intermedios y adolescentes, y también nuestra escuela bíblica dominical, que es puesta los domingos a las 10 de la mañana. En este programa, cuadro de lecciones del Manaim, serán abordados contenidos que fueron publicados en las revistas Bella, y esto es del final de semana. Y al final del cuadro será propuesta una pregunta para que usted estudie y prepare para la escuela bíblica dominical de este domingo en nuestro canal de YouTube. Más el cuadro Lecciones de Manaim nos remite a aquel lugar que más allá, que es un lugar muy bonito y acogedor, nos proporciona momentos de distanciamiento del mundo en el que vivimos y comunión con Dios, y experiencias profundas con la operación del Espíritu Santo. Al final de estas imágenes maravillosas del Manaim, asistiremos al cuadro Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Este es la sección de Lecciones del Manaim. Estoy aquí con el pastor Sergio Sousa, pastor La Paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Hoy daremos secuencia al tema de fe, el tema de publicaciones en las revistas, y esto también es inclusive este fin de semana, con el título Fe, el eslabón perdido, de autoría del profesor Tarciso Núñez Teles. El profesor Tarciso Teles es pastor y miembro del grupo de Ciencia y Fe de la Iglesia Cristiana Maranata. Él tiene doctorado por el Instituto Nacional de Física Nuclear en Friesen, en Italia. Él es profesor y investigador de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre, en el área de mecánica, estadística y termodinámica en sistemas fuera de equilibrio, análisis físico de señales fisiológicas y dinámica de halos en protonterapia. Pastor Sergio, basados en el texto bíblico del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8, que encabeza el artículo del profesor Tarciso en la revista, esto es, de este fin de semana, la revista de este fin de semana. Yo pregunto, ¿por qué esta preocupación del Señor Jesús? Sí, mas antes de responder, pastor Daniel, vamos a leer el texto de la palabra del Señor, que está en el versículo que el pastor citó. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesús habla de un tiempo futuro, profético, relacionado al regreso para
buscar a su iglesia, su regreso, y pregunta: yo, Jesús, hallaré fe en la tierra cuando venga, cuando vuelva para buscar mi iglesia. ¿De cuál fe Jesús estaba hablando? Para este tiempo que estamos viviendo, el mundo, hasta el propio cristianismo, en fin, las personas, viven de cierta forma una fe insuficiente, sin sustento, afirmada en proyectos personales, en su autoconfianza e independencia de Dios, mas no una fe perciba, una fe que es única, incuestionable, insustituible, la fe verdadera en Dios por la fe en Jesús. Este Dios que nos da esta fe, y esta propia fe nutre, provee las expectativas, aquello que nosotros necesitamos en nuestro día a día, no es la fe en sí mismo, en su capacidad. El Señor nos da muchas cosas, hace llegar a nuestras manos respuestas y debemos usarlas con toda diligencia y fuerza, pero el hombre no puede vivir independiente, distante, desconectado de la fe verdadera en aquello que lo creó. Dios siempre tiene el deseo de bendecir, de rescatar, de salvar, y eso es hecho por la fe verdadera en Jesús. Jesús otorgó la fe verdadera el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, incluso porque cuando el Señor Jesús regrese, Él va a arrebatar a aquellos que tienen la fe salvadora. Una fe que no está materializada, porque la fe materializada aparta el alma de la certeza de la salvación y de la vida eterna. Las personas muchas veces quieren manifestar su fe a través de un objeto, dar una demostración de su fe. Por eso la cuestión es que la Biblia dice que no es así. La Biblia dice: la fe verdadera es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una fe que conecta al hombre a Dios dentro de un proyecto que viene de la eternidad. La fe que es dádiva de Jesús produce frutos de salvación y de vida eterna. A la fe verdadera trae comunión, y la comunión es el gran fruto de la fe. En este momento, nosotros participaremos de nuevo de la geografía de la vida, amados. Está llena de montes y también de valles. Son los valles de lágrimas, valle de sombras, valle de incertidumbre, de miedos. Y el loor que vamos a cantar el himno es así: profundos valles yo tendré que pasar, pero sé que solo no estoy. Contigo estoy a mi alrededor, y tu gracia me sustentará. Vamos a cantar este himno. Aceptemos este loor. Meditemos en la letra de este loor, porque muchos en este momento están pasando por los valles, por las luchas de la vida. Pero no estamos solos. El Salvador, el Señor de los cielos, nos puede socorrer. Escuchemos el loor. Profundos vales eu terei de passar,
e muitas lutas eu terei de vencer. Mas sei que só eu não estou, comigo estás ao meu redor, a tua graça me satisfaz. Se um dia acaso triste eu me encontrar, se solitário no deserto a caminhar, então ali me falarás e a tua mão me estenderás, mostrar-me-ás a celeste mansão. A tua graça me susterá, pois fraco sou, sem ti não posso caminhar. Revela-me o teu amor, com tua mão vem me guiar, pois junto a ti sempre quero estar. Revela-me o teu amor, com tua mão vem me guiar, pois junto a ti sempre quero estar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hoy nosotros tendremos la participación especial en la sección de lecciones del Manaim. Hicimos una invitación al pastor Yedelti Vitalino Teixeira-Gueiros, presidente de la Iglesia Cristiana Maranata, para que él, por teléfono, hiciese un comentario sobre este tema. Pastor Yedelti, la paz del Señor. Nosotros estamos aquí en la sección de lecciones del Manaim hablando sobre fe, el eslabón perdido, que es el título de un artículo publicado por las revistas Veisha, y esto este fin de semana, de autoría del profesor y pastor Tarciso Teles, miembro del grupo de Ciencia y Fe de la Iglesia Cristiana Maranata. Confesamos que este tema nos hizo extrañar el Manaim, tanto principiantes sobre fe, las clases principiantes ministradas por el Señor, extrañamos también su voz, que el Señor mismo dice que está ronca y cansada, pero para nosotros es inconfundible. Pastor Yedelti, por favor, crisis existencial está relacionada a la fe y es más, un hombre perdió un eslabón de unión con él y Dios. Este eslabón de unión, esta conexión sería la fe. Daniel, muchas gracias por hacerme esta pregunta. Mas la respuesta que tenemos está dada siempre en la escuela bíblica dominical, y no solamente en la escuela bíblica dominical, más también en los Manaims, en la sala de principiantes. Entonces vamos a dar la respuesta. La crisis existencial es el fenómeno más evidente en la vida del hombre en este tiempo que estamos viviendo, porque el hombre no está en condiciones de soportar la carga de los cambios que han tenido tanta velocidad y que dejan al hombre sin respuestas a muchos cuestionamientos. Por tanto, en realidad la palabra más cercana que se usa hoy como resultado de todo eso es depresión. Las personas viven deprimidas, a veces no saben que un día deben dar cuentas a este Dios, y cuando la situación viene y ellos están viendo su fin
llegar a su fin a pesar de tener todas las cosas, de tener recursos, familias, bienes, mas ellos saben que es imposible. Entonces, resumiendo, el hombre no sabe por qué nace, por qué vive y por qué muere. Ahí su gran desesperación, su gran aflicción, y él no sabe en realidad a dónde él va. Él no tiene escape. A veces tenemos amigos, personas que quieren ayudarnos, pero en este momento, cuando nos detenemos y colocamos nuestra cabeza en la almohada, colocamos a pensar a dónde voy, qué voy a dejar. Al final de cuentas, la vida fue tan corta, tantos beneficios, tanta belleza, tantas oportunidades, mas el fin llegará. Y yo, el hombre, no tengo otra cosa a no ser su aflicción. Y cuando él ve todo eso que estamos viendo, este cuadro que el mundo está viviendo, él no tiene respuestas para esto. Él no sabe que estos fenómenos que están ahí son proféticos. Y él no está preparado para esto. La falta de la revelación, de conocer la palabra de Dios, del Espíritu Santo en la vida del hombre, para darles respuestas. Entonces, todas estas cosas traen aquello que se llama, en realidad, crisis existencial. Y está relacionado con la fe. El hombre que no tiene fe, él vive la enfermedad de la crisis existencial. Ahora, usted me pregunta al respecto de el eslabón perdido de la vida, el eslabón que el hombre perdió, que es su relación con Dios. Es bueno recordar que está todo basado en el texto que me gustaría que fuese colocado ahora, el cuadro ahí en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Donde el hombre comenzó a creer en una mentira. Cuando Adán y Eva estaban delante de Dios, ellos eran inocentes. A partir de el alimento que ellos escogieron equivocadamente, que comienza la ciencia del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, ellos pasaron de ser inocentes a ser conscientes. Cuando ellos pasaron a ser conscientes, ahí vino una palabra mentirosa que fue en realidad la figura de la serpiente. En el versículo 4 usted lee así: ciertamente no morirás. El hombre está creyendo eso. Hasta hoy el hombre cree que no va a morir. Él vive su vida imaginando que no va a morir. Y otra afirmativa del enemigo: tú vas a ser igual a Dios. Eso es lo que Hitler pensó, Mussolini pensó en eso también. Tantos otros también piensan que la vida es exactamente eso, que él no va a morir primero y que es igual a Dios. Entonces el hombre pasa a ser autosuficiente. En su simplicidad, quiere ser presidente, quiere ser una cosa, mas él quiere ser autosuficiente. Él no quiere depender de Dios para nada. Entonces está en su vanidad. El hombre es consciente de todo, él sabe lo que está haciendo, mas en realidad él perdió el eslabón por causa de la mentira. El eslabón que es la ligación del hombre con Dios. Cuando el hombre creyó en una mentira, él cortó su relación con Dios. Ahí usted pregunta, sí. ¿Y vuelve cuándo? Volvió cuando Jesús, él se colocó en la cruz del Calvario, derramó su sangre, resucitó al tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, en ese es recuperado el eslabón a través de la fe en Jesús. No es la fe en sus principios filosóficos, teológicos, patológicos, nada de eso. La fe es en Jesús, a través del Espíritu Santo. Yo quiero agradecer a los hermanos ahí, a los que me han oído y atendido. Yo dejo esta palabra esperando que mañana en la Escuela Bíblica Dominical vamos a agregar un poco esto. Para todos los que nos oyen,
conectados con la red TV de televisión. La paz del Señor. La paz del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Agradecidos, Pastor Yedelti, por esta valiosa contribución y por su participación con nosotros. Un gran abrazo. Estamos casi llegando al final de esta sección, Lecciones del Manaim. Pero aún tenemos unas señales de parte del Señor para ser transmitidas. El Señor reveló al respecto de una señora y su hijo. Ellos viven solitos, aquí en el estado de Paraná, en Brasil. La semana pasada, ellos recibieron una noticia en un asunto familiar que trajo mucha angustia, tristeza, inseguridad. Y esta señora está sin fuerzas, desanimada, no sabe qué hacer con esta cuestión, mas Dios dice en esta hora: estoy dándote una liberación de la tristeza, de la angustia, y renuevo mi promesa de bendición para tu familia. En otro don espiritual, ahora con un hombre que vive en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, Brasil. El Señor mostró que él está desempleado hace pocos meses y hoy, exactamente hoy, él hizo una oración y él pidió: Señor, oye mi clamor. Yo estoy desanimado. ¿Cómo haré delante de este desempleo? Mas el Señor ya te está respondiendo. Y Él da una palabra en el siguiente sentido: estoy abriendo una puerta de un nuevo trabajo para ti. Por fin, al respecto de una pareja que vive en el estado de Río de Janeiro, el Señor reveló que por cuenta de recientes y grandes dificultades financieras, esta pareja comenzó a intentar vender bienes que poseen, mas no está logrando. El Señor dice así: estoy enviando la respuesta, abriendo esta puerta como prueba de mi amor por vuestras vidas. Yo les daré toda la condición y estas ventas serán concretizadas. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Entendemos entonces que el Señor Jesús ofrece al alma del hombre una eternidad de paz, seguridad y amor. Referencia pautada, única y exclusivamente de la fe. Un eslabón, una conexión que para muchos se ha vuelto cada vez más perdido y que podrá ser encontrado en este momento a través de la operación del Espíritu Santo, particularmente en este momento profético en que la iglesia se prepara para su partida, para estar para siempre con el Señor. Por tanto, amados, hay esperanza. ¿Sabe por qué? Maranata, Maranata, Maranata. El Señor Jesús viene. Alabado sea el nombre del Señor. El último fin de semana dejamos una pregunta que fue enviada a los pastores responsables de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, para que los miembros pudiesen estar estudiando y respondiendo. Hoy haremos de una forma diferente. Nosotros preparamos una pregunta para que los pastores responsables por la Escuela Bíblica de la Iglesia Cristiana Maranata, Pastor Yedelti, Pastor Gilson, el Pastor Alexandre, nos respondan en la Escuela Bíblica Dominical de este domingo, leyendo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Cómo la fe se presenta en la relación del hombre con Dios, oponiéndose a todos los límites de la razón? Voy a repetir la pregunta. Los pastores Yedelti, Gilson, Alexandre, tienen un poco más de 2 minutos para
responder leyendo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Cómo la fe se presenta en la relación del hombre con Dios, oponiéndose a todos los límites de la razón? Recordando que esta pregunta es la base de la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata de este domingo, el día de mañana, en el canal. A todos, la paz del Señor. La paz del Señor. El cuadro El Loor de la Iglesia Fiel siempre nos trae la historia de la composición de una alabanza. En este programa vamos a conocer la composición de la alabanza, Tal cual estoy. En 1789 nació Charlotte Elliott, una niña inglesa de familia cristiana. Charlotte llevaba una vida normal, hasta que una grave enfermedad la dejó inválida por el resto de su vida. Por causa de su condición, Charlotte se quejaba de Dios, colocando su amor a prueba. Si Dios me amase, no tendría que haberme tratado de esta manera, decía Charlotte, con una postura orgullosa. Mas un encuentro con César Malan, un evangelista francés, cambió su vida para siempre. «Charlotte, ¿ya aceptó a Cristo?», le preguntó Malan. Charlotte se demostró ofendida por Malan, pero días después lo fue a buscar y le dijo: «¿Qué debo hacer para aceptar a Cristo?», preguntó Charlotte. En respuesta, Malan le dijo: «Debes entregar a Él tal cual estás». «Tal cual estoy», insistió Charlotte. «Sí, tal cual estás», reforzó Malan. La niña rebelde entregó su vida a Cristo aquel día y comenzó a usar su habilidad poética para escribir letras de adoración a Dios. Tal cual estoy es una de ellas. Al unirse a la melodía de William Bradbury, se volvió lo más popular del siglo XX. Con un corazón servil, Charlotte continuó escribiendo canciones a Dios a lo largo de su vida. Fueron 150. Tal cual estoy revela el profundo amor de Dios por nosotros a pesar de nosotros mismos.
El programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio Eterno es hecho para toda su familia, y el cuadro Organización y Método es hecho para que los padres puedan orientar a sus hijos en el sentido de mejorar los hábitos y que puedan estar mejor preparados para su futuro. Esto dentro de muchos otros beneficios. Hoy nosotros vamos a estar con la presentación de la doctora Mercy, que es maestra y doctora en educación de posgraduados de la Universidad del Espíritu Santo, posgraduada en psicopedagogía de la Facultad de Saberes de Espíritu Santo y también posgraduada en gestión y programación de educación a distancia por la Universidad Federal de Fluminense, graduada en pedagogía por la FAFIC de Belo Horizonte. La profesora Mónica es todavía miembro integrante del Núcleo de Estudios e Investigación en Alfabetización, Lectura Escrita de Espíritu Santo, pedagoga del Centro Educacional que viene a ser en Villa Bella, el municipio. Vamos a escuchar lo que la profesora Mónica Merce nos va a traer hoy. Como lo anunciado, nuestro tema ahora es organización y método. Uno de los motivos positivos que mueve toda casa y que envuelve a la madre, al padre y a todos los responsables de hijos es la organización de una familia. Los beneficios de la vida organizada no solo respalda un consenso común, sino también los estudios de las ciencias. La propuesta de hoy es mostrar cómo es el trabajo de organización y método que tiene como objetivo principal ayudar a las familias en la organización de la vida de sus hijos, que está relacionada también con las ciencias humanas y con las ciencias exactas. Para eso vamos a empezar con la definición de entropía. Es un asunto publicado en la revista Bella por Alexander Moura, profesor de la Escuela Federal y pastor de una de nuestras iglesias. Trajo en alguno de esos anuncios. Entropía, entonces, la definición es desorganización en los sistemas aislados, un proceso natural y espontáneo que tiende a aumentar con el tiempo. Vamos al experimento. Aquí nosotros tenemos dos botes. En el primer bote tenemos arroz y feijón, frijoles, y un espacio vacío. Y en el segundo tenemos también arroz y frijoles, pero no tenemos espacio vacío. Y nosotros vamos a introducir en los dos botes una energía, que serán mis movimientos. Observando ahora el resultado de este experimento, yo les pregunto, ¿dónde hubo más entropía, o sea, más desorganización? ¿En el bote 1 o en el bote 2? Ciertamente en el bote 1. ¿Por qué? Porque había más espacio. En el otro, que no tenía espacio sobrando, no hay mucho desorden. ¿Y eso por qué? Porque de un modo planificado se gastó la energía un día anterior para organizar. De este modo vamos a comparar ahora estos botes a los espacios donde vivimos, por ejemplo, nuestras casas. Veamos estas imágenes. Entonces, considerando que entropía es una reacción espontánea que acontece naturalmente aumentando, nosotros podemos percibir que en la primera imagen está presente. Y para poder ver el grado de desorden, como en la segunda imagen, será necesaria gastar energía para organizar. Ustedes no despiertan un día y dicen, va a estar ordenado mi cuarto y va a aparecer así. No, se necesita planificar y gastar energía para eso. Pero para volver al grado de desorden de la primera imagen, ¿se necesita energía? No. ¿Por qué? Porque el desorden del sistema es espontáneo. Y cuanto más tiempo ustedes demoran para organizar, más energía gastarán después. Entonces, el propósito para las familias es planificar una organización colaborativa para
para organizar los espacios y tiempos. Aunque en la casa todos trabajen y los hijos se quedan solos, existen modos de organización que pueden ser establecidos, y eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque los niños y adolescentes no tienen autonomía, pero ustedes pueden hablar también. Yo prefiero no desgastarme y cuando llegue el fin de semana yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer el desorden. Pero eso no es el mejor camino, ni para ustedes ni para los niños. ¿Por qué? Porque primero, cuando tú vayas a ordenar, te va a tomar más tiempo y vas a tener menos tiempo para la familia. Y segundo, es que tú vas a impedir el desarrollo de las operaciones psicológicas de los niños. Y por eso hay niños que no consiguen realizar las tareas que son simples para nosotros, como organizar la cama, ordenar la cama, ordenar la ropa, los juguetes, los horarios para estudiar en casa. Para los niños eso es una tarea muy compleja, porque sus funciones psicológicas superiores todavía están en desarrollo. Entonces vamos allá para la definición de funciones psicológicas superiores. Son un conjunto de funciones tales como sensación, percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento y emoción, que nos permiten realizar tareas para el alcance de metas desde las más simples hasta las más complejas. Ellas son exclusivamente humanas y no se desarrollan solas, más en las relaciones y entre sujetos. Primero, la relación interpsíquicas entre personas, y a través de la mediación, de la enseñanza, ellas se vuelven intrapsíquicas cuando los niños entonces se interiorizan en los conocimientos, pero es preciso organizar una rutina colaborativa en familia y dar los estímulos necesarios, haciendo para que los niños empiecen a hacer solos lo que antes no podían hacer, ocurriendo así un desenvolvimiento de psicológicos superiores. Eso trae muchos beneficios, no solo para la vida presente de nuestros niños, sino también para la vida adulta. Estudios nos han mostrado que los niños que son organizados desde la infancia, en el futuro ellos serán adultos más autónomos, con mejores resultados físicos y en mayor éxito en la vida profesional, mejores estrategias para lidiar con el estrés y desafíos de la vida. Entonces recuerden, desorden genera desorden, organización genera personas organizadas. Establezca una organización y provoque saltos cualitativos en el desarrollo mental de sus hijos a fin de prepararlos para enfrentar la vida terrena y alcanzar éxitos no solo para el presente, sino también para el futuro. Entonces vamos a preparar a nuestros hijos para la vida eterna, pero en cuanto estuviésemos aquí, vamos a prepararlos para la vida terrena y alcanzar éxito. Entonces, la orden es la misma dada al rey Ezequías: ordena tu casa. Que el Señor pueda completar esta palabra y que todas las familias se dispongan a partir de hoy a organizar una rutina colaborativa. Pra você que hoje está
Para el cuadro a seguir, tenemos un público que tiene un valor muy especial para nosotros, los niños, los intermedios y adolescentes. Vamos juntos a asistir una palabra dirigida para ellos. Nosotros saludamos a los niños y a los adolescentes con la paz del Señor Jesús. Hoy vamos a tener una clase sobre la vida en el tercer día. Esta es una enseñanza maravillosa en la palabra de Dios, porque el tercer día nos habla proféticamente del proyecto maravilloso del Señor, un proyecto perfecto en que Jesús murió en la cruz, entregó su vida, mas al tercer día Él resucitó y venció la muerte para darnos vida eterna. Entonces vamos a leer un texto de la palabra del Señor. En Juan capítulo 2 versículo 1, la palabra de Dios dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Hoy vamos a aprender sobre el tercer día a partir de un milagro que Jesús operó en las bodas de Caná. En un lugar llamado Caná de Galilea hubo una fiesta de casamiento. Bodas es una fiesta de casamiento y Jesús y sus discípulos fueron invitados a esta fiesta. En aquella época las fiestas duraban 7 días y el principal elemento de la fiesta era el vino, que era servido para la alegría de los invitados. Pero durante esa fiesta hubo un problema. El vino se acabó y sin vino habría solo tristeza. Sin vino aquella fiesta habría terminado. Entonces Jesús supo de ese problema y Él entonces llamó a los sirvientes, los siervos que estaban trabajando en esa fiesta. Y entonces Él les dijo que llenen 6 tinajas de piedra con agua. Tinajas de piedra eran unas vasijas bien grandes y eran colocadas en la puerta, en la entrada de los lugares. Y las personas usaban eso para lavarse las manos, la cara. Era costumbre de los judíos para purificación. Entonces los sirvientes llenaron las tinajas de agua y entonces Jesús les pidió a los sirvientes que lleven esas tinajas al maestresala. El maestresala era el organizador de la fiesta. Cuando el maestresala recibió estas tinajas y probó, ya no era agua lo que había en las tinajas, era vino. Jesús transformó el agua en vino. Jesús operó un milagro. Ya no hubo tristeza en ese casamiento, hubo alegría, continuó la fiesta.
porque Jesús transformó el agua en vino. Y entonces el maestresala, al probar ese vino, dijo, y aquel vino que era fruto del milagro de Jesús, era mucho mejor que el primer vino. Este fue el milagro que Jesús operó allí, al tercer día. Y entonces, ¿qué quiere decir para nosotros esta historia? Lo que Dios quiere enseñarnos con esta historia es que las tinajas de piedras representan el corazón del hombre. Y sin Dios es un corazón vacío. El vino para nosotros es el Espíritu Santo, la sangre de Jesús que trae vida a la iglesia. Aquel milagro aconteció en el tercer día. El tercer día Jesús también resucitó. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, pero al tercer día Él venció la muerte. Él resucitó para dar vida a su iglesia. El tercer día para nosotros es vida, es victoria, porque Jesús está vivo. Jesús resucitó. Aquel milagro en las bodas de Caná, donde el agua se transformó en vino, apunta proféticamente para el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús, Él derramó su Espíritu Santo allá en el Pentecostés. El Espíritu fue derramado sobre la iglesia y las tinajas, los corazones de los siervos fueron llenos de vino, llenos del Espíritu Santo. Lo que nosotros podemos observar en esta historia es que el mejor vino, él fue servido al final de la fiesta. Y el profeta Joel, él profetiza así: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y miren esto, bien interesante. El profeta Joel destaca algunos grupos donde el Espíritu Santo sería derramado: hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos y siervas. 6 grupos el profeta Joel habla. ¿Y cuántas tinajas hubo en las bodas de Caná? 6 tinajas en las bodas de Caná, mostrando que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre la iglesia, está sobre nuestro corazón. Y esta promesa es también respecto a ustedes, hijos, hijas, siervos, siervas, niños, adolescentes. Esta promesa también es para su vida. Jesucristo quiere darte salvación, quiere bautizarte con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Jesús es el único que puede bautizarnos con el Espíritu Santo, porque Él, cuando fue donde el Padre, Él hizo esa promesa, que Él derramaría sobre la iglesia su Espíritu. ¿Ustedes ya vivieron una experiencia con Jesús? ¿Ya fueron bautizados con el Espíritu Santo? La palabra de Dios, ella no muestra una edad mínima. No habla de qué edad tienes que tener para ser bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne. Jesús quiere bautizarte. Aún así, niño o tú, adolescente, puedes vivir una experiencia con bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo transforma nuestra vida, cambia nuestro ser. Cuando tenemos al Espíritu Santo, el culto ya no es lo mismo. Nosotros tenemos alegría al cantar los loores, tenemos reverencia al oír la palabra. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el deseo de leer la palabra, de orar, de buscar a Dios, de anunciar la esperanza que arde en nuestros corazones, que es Maranata, en breve el Señor volverá. Otra cosa muy interesante en esta historia, ustedes ya observaron, ¿quiénes llenaron las tinajas de agua? ¿Fue Jesús? No. Jesús mandó que los sirvientes llenen las tinajas de agua. Jesús dejó esa misión para nosotros que somos la iglesia de Cristo. Él dijo así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio, anunciar la palabra de Dios es una función nuestra, una responsabilidad nuestra de la iglesia. Y Jesús
Jesús, Él va a operar un milagro. Como transformó el agua en vino, transforma la vida del hombre para libertar, para llenar con el Espíritu Santo, para dar la salvación. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos con esta historia? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Así como el vino era muy importante para esa fiesta, hoy el Espíritu Santo es muy importante para nosotros, porque es a través de la acción del Espíritu Santo, de la operación del Espíritu Santo en medio de la iglesia, que nosotros podremos tener la certeza de que Jesús vive. Jesús está vivo en medio de la iglesia. Cuando traen los dones espirituales, la transformación de vidas, cuando Jesús salva, liberta una vida y nosotros tenemos la certeza de que Jesús está vivo, está presente en medio de su iglesia. Adolescentes, niños, el Espíritu Santo también nos da poder para testimoniar. En estos últimos días, en nuestros templos están cerrados. No nos podemos reunir en la iglesia, pero la palabra de Dios está siendo anunciada dentro de nuestros hogares. Nosotros podemos también proclamar de que Jesús vive y que va a volver y que la palabra de Dios está en nuestros labios. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el sello, la garantía de nuestra salvación. Él nos va a identificar con el novio que es Jesús. La palabra de Dios dice que fuimos sellados para el día de la redención. Aquellos que van a heredar el cielo, aquellos siervos que van a recibir la bendición de la eternidad, son los que están sellados por el poder de la sangre de Jesús, por el Espíritu Santo que es vida en Jesús. Y nosotros como iglesia del Señor, nosotros vivimos cada día el versículo que está allá en Apocalipsis, que dice así: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ya está preparada. Nosotros somos la iglesia fiel, la esposa de Cristo. Nosotros ya estamos listos para el arrebatamiento. Sabemos que las señales de la vuelta de Jesús ya se cumplieron. Las trompetas ya están tocando y nosotros conocemos las señales proféticas, pero nosotros como iglesia del Señor estamos preparados. Ya entendemos el milagro, el secreto del tercer día. Jesús está vivo en nuestro corazón y nos dio salvación. Nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo y nosotros estamos listos para oír el toque de la trompeta. Y cuando Jesús vuelva, seremos arrebatados y con Él moraremos eternamente. Que Dios bendiga su corazón. Acende
Estamos llegando al final de la edición de este sábado del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno, recordando que este programa es reprisado los domingos aquí por la Red TV. Quiero invitar a todos a acompañar por nuestras redes sociales y quiero informar todavía que estamos preparando novedades para los próximos programas con nuevos cuadros, dentro de ellos un cuadro de iniciación musical para niños y entrevistas con profesionales de salud con tips imperdibles para lo que estamos viviendo. Usted no puede perderse. Quiero dar también un aviso importante. Tenemos un evento que marcó las vidas de millones de personas en todo el mundo, que fue realizado en noviembre del año 2019. El evento Trompetas y Fiestas, una alerta. Y muchos nos han pedido que enviemos el video de este evento para que puedan tener en sus casas y puedan presentar a alguien. Quiero informarles que el DVD del evento Trompetas y Fiestas está disponible para envíos a través de la dirección de email pedidos@institutoicm.org.br pedidos@institutoicm.org.br. Puede entrar en contacto y sepa cómo recibirlo en su casa. Y no olvide, este domingo a las 10 horas de la mañana por nuestro canal de YouTube, la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y en la semana que viene, si el Señor permite, estaremos juntos una vez más aquí en la Red TV a las 7 de la mañana. Maranata, 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 el Señor Jesús viene.